esta tarde de nuestro seminario es extractivismo minero en México, terrestre, marino, litio y minerales estratégicos. Y pues una pequeña introducción. La defensa de las riquezas minerales del subsuelo es parte de la defensa de la soberanía. México ha sido histórica y tradicionalmente un país minero. Y hemos visto a través de los años el despojo a la nación en sus diversas vertientes, de afectación a los pueblos, a la ecología, a los derechos de los trabajadores mineros y al patrimonio de la nación, pues esos beneficios por la extracción de minerales se transfieren fundamentalmente a empresas extranjeras y mexicanas a cambio de una gran devastación que queda en el país. Y ante este paraíso minero, entre comillas, vemos con asombro que ahora este extractivismo minero se expande, por increíble que parezca, se empieza a expandir hacia el mundo marino. Sobre esto nos va a hablar la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Ella es licenciada en Economía por la UNAM, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la UAM de Xochimilco. Es profesora también investigadora del Departamento de Producción Económico, también de la Universidad de Xochimilco, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ella ha escrito diversos libros en este tema de minería y es una persona muy enterada en este tema de minería en nuestro país. Entonces, mientras ella resuelve estos problemas de conexión. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Está. Sí, perdón. Buenas tardes, Violeta. Sí, perdón, incluso me tuve que mover de donde estaba porque no logro tener conexión. Les ofrezco muy bien. Nuevamente. Sí, muchas gracias, Violeta. Bueno, chicos y chicas y a todos nuestros amigos que nos están viendo, pues empezamos este seminario muy interesante. Ya les di la introducción de nuestra ponente y entonces les damos la bienvenida, el Centro para la Justicia Global y también Educación Colaborativa. Después de la ponencia de Violeta Núñez, habrá un tiempo de preguntas para que ustedes tengan toda la confianza, porque es un tema muy interesante el que ella nos trae esta tarde. Y pues empezamos y muchísimas gracias a todos. Está bien, Violeta. Muchísimas gracias, Yolanda. Otra vez una gran disculpa y van a escuchar un ruido espantoso. Espero que no sea muy fuerte para ustedes, aunque ya me puse los audífonos. Y ustedes me dicen si me están escuchando bien y si se alcanza a ver bien. Creo que se alcanza a ver bien la presentación ya, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí la están viendo? Sí, Violeta, sí se ve. Ok, bueno, muchísimas gracias, Yolanda, nuevamente. Y bueno, pues hemos titulado a esta presentación como Extractivismo Minero en México y vamos a ver una parte de lo que es el extractivismo terrestre, marino, este contexto en el que estamos viviendo de que se presentó una iniciativa de reforma a la energía eléctrica y al litio en particular en el marco de esta reforma energética y los minerales estratégicos. De eso vamos a hablar, dividí la presentación en tres partes. Pues iniciaría con la minería terrestre. Bueno, ustedes ya saben que desde hace más de 30 años en este país se inició un proceso muy importante de expansión minera. Ustedes lo ven aquí en el mapa como una muy buena parte, esta es la cartografía minera actual, como una buena parte del territorio está concesionado por estas empresas mineras que de acuerdo a la ley minera que se aprobó en 1992, pues les permitió una expansión sin precedentes, ¿no? Nunca habíamos tenido, ni en la época de Porfirio Díaz, tantas mineras y tanta extensión territorial. Estamos hablando de que en estos años nosotros hemos registrado, el presidente permanentemente dice 120 millones, pero bueno, el último dato que se quedó registrado en la Secretaría de Economía a partir de la salida de Enrique Peña Nieto
fue de 105 millones de hectáreas, ¿no? Entonces aquí vemos parte de esta expansión territorial. Y bueno, una situación que hemos estado comentando ya que no solamente se quedó en el proceso de especulación con los títulos mineros, pero también con esta situación de una extracción que nunca se había vivido en la historia de este país. Y en particular nos referimos, por ejemplo, a si hacemos un comparativo entre lo que se ha extraído de oro y de plata en estos últimos años desde que se aprobó la ley minera, lo que vemos en el lado derecho o en el lado izquierdo, perdón, vemos que en términos de oro, la extracción ha sido 7 veces más que los que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia. La columna de la derecha muestra la extracción de oro en estos últimos 30 años y la columna de la izquierda muestra la época colonial, los 3 siglos, ¿no? Podemos decir que no hay comparativo porque pues uno es, no había un desarrollo tecnológico como el actual, pero estamos hablando de 3 siglos frente a 30 años. Lo mismo ocurre con la minería, que es esta gráfica de color gris. Lo que vemos aquí es el doble de la extracción minera en términos de plata, perdón, y frente a los 3 cadrones. Es decir, no solamente fue de extracción, sino también en términos de cantidad. Esta gráfica, perdón que iniciaré con puras láminas de gráficas y datos, ya luego podemos hacer un diálogo más en otros términos, pero lo que quiero mostrar aquí es que la extracción ha estado aparejada a lo que es la exportación de los minerales. Si vemos, aquí en 1995 empezó a crecer lo que es la exportación minera de una manera muy, muy importante, ¿no? En más de 1.600% creció. De repente también hay una caída, pero otra vez hay una recuperación de estas exportaciones mineras. Es decir, esta extracción tan intensa, me regreso a la anterior, ha sido fundamentalmente para la exportación minera. Y bueno, y aquí esta gráfica también nos da datos muy, muy interesantes en torno a, por ejemplo, del lado izquierdo vemos una columna en azul de lo que se ha extraído de oro en el año 2018, es un ejemplo, y el 80% se exporta. De plata el 68% y del cobre el 99%. O sea, nos dedicamos a extraer estos 3 minerales y a propósito puse estos 3 minerales por lo que está pasando en Dolores Hidalgo, donde se va a extraer oro, plata y cobre, para que veamos y nos quede la certeza de que nos dedicamos desde hace décadas a extraer oro, plata y cobre para exportar, ¿no? Entonces, eso es una realidad y aquí ya lo pongo en datos para que ustedes lo vean, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los principales países de destino? Estados Unidos, China, talmente, ¿no? Y ya después viene Reino Unido, pero fundamentalmente somos el primer productor de plata en el mundo para exportar a Estados Unidos, ¿no? Somos también, estamos entre las 5 naciones de extracción de oro y lo hacemos para exportar a Estados Unidos. Y de cobre, una parte importante de nuestro cobre se va a China, ¿no? Entonces, eso es otra de las realidades. Perdón, ¿alguien me decían algo? No. No, ¿verdad? No, está bien, bueno, está bien. Entonces, sí, gracias, Yolanda. Y bueno, esta es como la realidad hacia grandes rasgos del panorama minero, que lo quise hacer muy sintético para centrarnos en otros elementos también y que les digo que podamos tener un diálogo. Este mapa nos muestra de lo que es la extracción minera que ha habido y de las concesiones que se han entregado en áreas naturales protegidas, ¿no? Estamos hablando de varios millones de hectáreas que se han entregado en estas regiones que aparentemente deberían estar sumamente protegidas por el Estado mexicano. Y bueno, una realidad desde hace varios sexenios, no en este, es que se entregaron diversas concesiones sobre estos territorios, ¿no? Y bueno, 7.7% de la superficie de las áreas naturales protegidas en México está concesionada para la industria minera. Estos son datos de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Bueno, este es un escenario, así que les digo, lo hago muy sintético en torno a lo que es la minería terrestre, porque me parece que ya se ha abundado mucho en otros espacios. Y bueno, pues ustedes ahora con lo que están viviendo allá, pues también han ya profundizado de manera muy puntual y muy profunda. Y bueno, voy a iniciar esta segunda parte con lo que es la minería marina. Perdón, a lo mejor van a haber mucho ruido, pero espero que, déjenme, si me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, es que algo que no les dije es que tenía que estar acá en el Zócalo y me prometieron que donde iba a estar había red, era segurísimo, pero estamos millones de personas acá haciendo la cobertura, tanto de periodistas como de gente que viene de todos los estados, y bueno, por eso me tuve que mover. Entonces, ustedes disculparán las interrupciones de ruido. Pero bueno, algo que me parece muy importante ya de esta segunda parte son este mapa, que es el mismo que les presenté en lo que es las concesiones mineras a nivel nacional, nos muestra algunas concesiones que se han dado en el mar. Y bueno, ustedes verán aquí en este circulito que estoy haciendo en Baja California, verán pues unos puntitos ahí negros que corresponden a la minera, a una minera que se llama, o el proyecto es Don Diego, y está en el mar de Baja California Sur, en el Golfo de Ulloa, en esta parte. Otra mina que está en el mar también es en esta mina que está en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, y esta otra, que son 8 concesiones que están en toda la costa de Chiapas. Bueno, una situación aquí grave que vemos es que estas mineras están vigentes, a pesar de que algunas de ellas, por ejemplo, la del proyecto de Don Diego de Baja California, suspendido, finalmente siguen vigente y siguen latente del inicio de la explotación ya de los minerales en el territorio marino, ¿no? Entonces esa es una realidad. Ahí se quería extraer fosfato, 7 millones de toneladas de fosfato, de arenas fosfáticas al año, y bueno, pues hasta ahorita está suspendido el proyecto, pero no se ha cancelado en su totalidad, ¿no? Entonces, pues esto puede traer en cualquier momento su reactivación. Y bueno, no está de más decir que el Estado mexicano está demandado por haber suspendido este proyecto minero. Tiene una demanda internacional por varios millones de dólares por esta suspensión. En el caso de Oaxaca, que me parece que es otra de las mineras en el mar que debe ser atendida, bueno, ahí se le ha dado poca atención. A diferencia de Chiapas, donde una de las concesiones, de estas 8 concesiones, está otorgada a una empresa que ustedes a lo mejor se llama Black Fire Exploration. Esta empresa se volvió como, bueno, origen uno de los primeros, o fue acusada de uno de los primeros asesinatos, no sabemos si esto se comprobó, fue acusada de uno de los primeros asesinatos que hubo en contra de la minería, en particular en el estado de Chiapas, en el municipio de Chicomontelo, ¿no? Y bueno, esta es una de las realidades que estamos viviendo, el inicio de una nueva era minera, que es avanzar sobre estos territorios. Y bueno, en este segundo mapa que vemos aquí, lo que estamos observando ya es la superficie original que entregó, que se entregó durante el gobierno realmente de Felipe Calderón, que era el doble de la superficie de la Ciudad de México. Y bueno, este mapa nos muestra la extensión territorial que se va
futuro viendo una sesión previa a este gobierno. Y bueno, esta nueva etapa que nosotros hemos enunciado como el capital rumbo al mar, ¿no? Esta es una realidad que está amenazante también, ¿no? Así como ahora es minera canadiense a Dolores Hidalgo, bueno, que no habíamos vivido esa amenaza en los fondos oceánicos. Y de esta superficie se redujo a esta otra superficie, hubo una reducción, y lo que les comentaba era para extraer durante 50 años estos 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas al año, ¿no? Entonces, pues era realmente impresionante, porque además la primera manifestación de impacto ambiental era los 365 días del año. Esta forma, como se iba a extraer estos minerales, o es la propuesta, porque no nada más es aquí en México, es en varias partes del mundo, y aquí es como vemos esta forma de extracción. Entran las barcazas como si fueran grandes aspiradoras, van levantando los submarinos, y en las barcazas separan los minerales, en particular separan el fosfato, y ellos se iban a regresar los desechos sin causar ningún daño. Bueno, aquí esta es otra de las imágenes que están presentes también en lo que es la manifestación. Y no solamente esta, sino esta nos muestra cómo se iba a hacer, y cómo, insisto, son como grandes aspiradoras, y aquí llevan lo que aspiran, y ahí separan los minerales del resto de las arenas, y al final regresarían a los fondos marinos, señalando ellos que no iba a haber un impacto a los diferentes ecosistemas. Aquí presento lo que es ya las concesiones en el Golfo de Tehuantepec, en este gran mapa que les mostraba, y cómo aquí lo que se pretende extraer es esto de TCP, que también se tiene allá en Guanajuato, que es toda sustancia posible, es decir, pues lo que se encuentre es lo que se va a extraer, ¿no? Y bueno, aquí también estamos hablando de oro, plata, cobre, que es ya de manera particular. Si se fijan, son los mismos minerales que pues están pretendiendo extraer ahora en este territorio en el que ustedes están. Y bueno, aquí en Chiapas, ya haciendo un acercamiento, son las 8 concesiones que les decía. Una de ellas, como les comentaba, pues sabemos a quién, y el resto de concesiones, aunque está otorgada a una persona física, también es una persona que está cercana a Blackfire Exploration, por lo que nosotros pensamos que toda la costa de Chiapas está concesionada a esta empresa. Y bueno, pues uno de los minerales que se pretende extraer ahí es la magnetita, el titanio, principalmente, ¿no? Que son para necesidades industriales. Aquí les pongo ya las concesiones desglosadas, donde viene de lo que es la costa de Chiapas, de esta minería marina, de Blackfire Exploration, y el nombre de la persona que aparentemente es el que detenta estas otras concesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando también de una extensión grande, ¿no? De la primera de 30,000 hectáreas, de 144,000, 158,000, y bueno, las otras ya de menores, ¿no? Aquí también me faltó mencionarles que también está TSP, que es toda sustancia posible, lo que se encuentra en los fondos. Y bueno, más allá de lo que es el territorio mexicano, pues también tenemos esta otra realidad del avance de la minería en lo que es las costas cercanas de México, que es la zona de Clarion-Clipperton, este cuadrito que están viendo ustedes aquí, que lo estoy aquí dibujando, donde lo que observamos es
cada uno de estos colorcitos que vemos acá, de estos cuadritos, corresponden a un contrato que se ha dado a algunas empresas mineras a nivel mundial. Y nos ven acá, toca México, el área más cercana de esta área, que es Clarion-Clipperton, toca México. Y bueno, pues es otra realidad que estamos viviendo. Son 120 millones de hectáreas las que están en contrato a varias empresas y gobiernos. Aquí les pongo la lista, que es pues desde China, Japón, Francia, India, Alemania, Reino Unido, entre otras, ¿no? Pero principalmente Rusia, China son las que estarían teniendo el mayor número de contratos de esta minería que ya es sobre el mar, que no es ciudad, en realidad que en México se entregó la concesión a nivel mundial para la extracción de los fondos marinos, pero también es una realidad que está avanzando en este otro espacio a nivel mundial, y cuya costa más cercana y cuyo país más cercano es México, y pues va a ser el principalmente afectado, ¿no? Aquí les pongo una foto de todos los mares y océanos del mundo, donde están la gran riqueza a nivel mundial minera, está en los fondos oceánicos, ¿no? No en la tierra, sino es ahí donde está la gran riqueza. Y bueno, cada uno de estos puntitos corresponden a los diferentes tipos de minerales, ¿no? Una que son los sulfuros polimetálicos, las costras cobálticas, ricas en ferromanganeso, perdón, y cobalto también, y bueno, los nódulos polimetálicos que se extienden prácticamente por todos los océanos del mundo, pero insisto principalmente en esta zona que estoy aquí iluminando, que es la zona de Clarion-Clipperton, cercana a México. Es ahí donde está la mayor riqueza. Hablamos de riqueza de 2 o 3 veces superior, pero algunos datos hablan de que algunos minerales en particular hasta 6,000 veces más la concentración en los fondos oceánicos que en la tierra, ¿no? Estamos, aquí les pongo por vivir, la aprobación del proyecto de reglamento para la explotación ya con fines comerciales de lo que serán los fondos marinos. Hasta el momento los contratos son solo para exploración, pero estamos por vivir ya la explotación comercial, ¿no? Eso sería como una preocupación. La pandemia detuvo un poco esto, pero bueno, está por iniciar esta nueva fase. Y bueno, en esta última parte pasaré a lo que es el litio y los minerales estratégicos, que es lo que estamos por discutir ahora en estos próximos semanas, meses en este país, ¿no? Y que me parece que también ahí podríamos conectar con el caso que se está viviendo en Guanajuato, porque ahí hay minerales estratégicos finalmente implicados. Y bueno, aquí les presento una lista del Banco Mundial, que a lo mejor ya vieron varios de ustedes, donde se ponen los minerales que serán fundamentales para la transición energética a nivel mundial, producto, ¿no?, de esta crisis ambiental que estamos viviendo. Y vemos en primer lugar al grafito, al litio, al cobalto. Son como los 3 principales minerales, pero también está la plata, el cobre, quiero que vean ahí, están ahí presentes como parte de estos 17 minerales estratégicos, y lo digo por Dolores Hidalgo. Y bueno, estos 2 primeros minerales, litio y grafito, pues serán fundamentales para este proceso de transición, y en particular para los autos eléctricos que hemos estado señalando que serán fundamentales para este proceso, ¿no? Hablamos actualmente de que estamos en más o menos entre 7 y 8 millones de autos, y los cálculos, hay diversos cálculos, que en pocos años pasaremos a 60 millones, pero esos son los cálculos pues moderados. Pero por ejemplo la Unión Europea habla de 900 millones para el 2000. Entonces, las necesidades de grafito, de litio, de plata, de plomo, de todos estos que ven aquí, serán fundamentales, y son minerales, esta lista de los 17 que están acá anunciados por el Banco Mundial, 10 ya son estratégicos, o podrían ser críticos o fundamentales, dependiendo desde qué óptica lo veamos y desde qué espacio. Son fundamentales y estratégicos y críticos para a nivel mundial, ¿no? Entre ellos
pues está, insisto aquí, muy, muy importante, la plata. Realmente somos el primer productor de plata en el mundo, aunque estamos en la posición número 6 en términos de reserva, ¿no? Y tenemos cobre, que estamos en el lugar número 5, además de los otros minerales que están aquí presentes. Litio, que hemos estado viendo el debate recientemente, pues estamos en el lugar número 10. Y bueno, una situación que quisiera aquí mencionar de gran importancia es la cuestión no solamente del litio, sino del grafito, porque México también es uno de los países a nivel mundial que tiene grafito, ¿no? Incluso somos la nación que hemos abastecido por años a Estados Unidos en términos de este mineral. Fuimos muchos años la nación que solo lo abastecía y ellos se alimentaban de nuestro grafito mexicano. Y ahora también China pues los abastece. Pero bueno, es en Oaxaca y es en Sonora donde está el principal grafito, incluso Sonora, donde está el principal grafito del mundo, ¿no? Entonces también, si vemos, el grafito está en primer lugar para el Banco Mundial y bueno, pues nosotros somos una de las naciones o la nación donde está uno de los principales depósitos de grafito en el mundo, en Sonora, y bueno, me parece que eso también lo tenemos que tener presente. Y bueno, en términos de lo que es la posición a nivel mundial de grafito, ocupamos el lugar número 10 en términos de reservas, ¿no? De reservas. No en términos de la riqueza de ya lo que será el yacimiento y con estas características particulares que tiene el estado de Sonora. Y bueno, entrando brevemente a lo del litio, para concluir y que pudiera haber un diálogo, antes de que me corten aquí también la señal. Bueno, una situación que ya vemos que ya es de gran interés y de alarma también es que el 65% del litio en el mundo ya se usa desde ya, todavía sin haber iniciado esta transición energética de manera intensa, ya se usan las baterías. El 65% de litio se usa para las baterías a nivel mundial, o el 65% de litio a nivel mundial se usa para las baterías. O sea, es realmente apabullante la extracción y el destino de este mineral, pues principalmente baterías de autos eléctricos. Y bueno, y aquí la gráfica que les decía, ¿no? Pasamos ahorita, estamos por aquí más o menos entre 7 y 8 millones y vamos a ir al 2040, según Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos, a casi 60 millones de autos, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que yo les tendría que presentar. Realmente es una síntesis, un resumen de pues un panorama que me parece como muy complejo en términos incluso de lo que ustedes ya han estado avanzando en Dolores Hidalgo, y bueno, un panorama que les digo que es complejo porque pues llevamos ya 30 años en este proceso de extracción intenso y que no se detiene, ¿no? Bueno, eso sería como para presentarles y que pudiera haber un diálogo con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Yolanda. No, muchísimas gracias a ti, Violeta. Muy interesante toda esta información. En nuestra región lo que está pasando, como muchos de ustedes deben saber ya sobre la situación de la mina en Dolores Hidalgo, en San Antonio de las Minas. Esta información que nos estás dando, Violeta, de verdad sí es muy apabullante porque nosotros, digamos, en nuestro mundito, lo que se está viviendo aquí con esta situación y saber todo esto de lo que ya va en camino la minería o ya está en camino en el mar, pues la verdad sí es escalofriante, ¿no? Todo lo que se está viviendo y lo que nos espera. Pues Laura, no sé si hay comentarios o preguntas en el chat. Si quieren aportar, chicos. Sí, los animo y las animo a todas y a todos a hacer sus preguntas y no se preocupen, nadie de nosotros sabe mucho de minería realmente, ¿no? Entonces, probablemente tienen muchas dudas y si
o sea, simplemente hagan sus preguntas, sus comentarios. No sé a ustedes qué sintieron cuando vieron todas esas numeritos ahí en los mapas y sobre todo en el mapa de México, pues que son minerales que van a sacar de aquí y que no van a ser para aquí, y que además esas compañías pues pagan un mínimo de impuestos, no pagan gran cosa. Entonces, ¿para quién es toda esa riqueza? Laura, muy buenas Sí. tardes, Laura. Estoy viendo aquí en el chat que nos comenta Francisco Eduardo algo. Dice, ¿con qué mineral estaban que se hacían las baterías de auto? Es una pregunta, Francisco Eduardo. Creo que es una pregunta muy, muy interesante, porque justo lo que dice Francisco exactamente es lo que está argumentando el Banco Mundial, ¿no? Es una pregunta muy, muy, muy precisa y muy importante. ¿Por qué van a crecer tanto la demanda de los minerales? Bueno, ¿por qué creció tanto primero, no? Creo que todas ustedes y todos ustedes traen un celular, ¿verdad? O tal o menos nos estamos comunicando por una computadora. Si yo les pregunto a ustedes cuántos celulares cuántos minerales tiene un celular, ¿cuántos me podrían decir? ¿Alguno o alguna de ustedes cuántos me dirían? ¿Cuántos más o menos calculan ustedes? Tres, dice Esmeralda que 3. Gracias, Esmeralda. Bueno, no, cada celular tiene al menos 200 minerales. 200 minerales, ¿no? Entonces ahora imagínense una computadora, una bicicleta eléctrica, un auto eléctrico, un avión. O sea, vayan, sí. Les digo de los celulares porque pues es con lo que dormimos aquí junto, ¿verdad? Nuestro despertador, es nuestra agenda, nuestro radio, todo se ha vuelto, ¿no? Pues si un celular tiene 200 minerales, imagínense todo lo que tiene, pues, otras mercancías que son indispensables para nuestra vida ya cotidiana. Y bueno, esto que pregunta Francisco Eduardo, pues justo eso es lo que vamos a discutir los próximos meses aquí en este país. Uno de los minerales fundamentales que hay en este país, que es el litio, que se está estudiando cuánto hay, es indispensable para las baterías de los autos eléctricos, ¿no? Sin el litio no puede haber baterías de ion litio. Puede haber otras baterías, pero no es que hasta el día de hoy requieren los autos eléctricos. Alguno de ustedes seguro ha oído hablar de Tesla, ¿no? De Tesla, entonces, bueno, pues Tesla es el productor número 1 de los autos eléctricos a nivel mundial, y pues es el hombre más rico del planeta, ¿no? Además tiene la riqueza histórica ya registrada, y bueno, resulta que necesita el litio del mundo para poder seguir. Pero esto apenas está iniciando, les digo, estamos entre 8 millones, 9 de autos eléctricos, y vamos a pasar, según la Unión Europea, a 900 millones. Entonces es una situación, pues, alarmante en la que nos vamos a meter. Entonces es muy buena pregunta. Perdón, Laura, yo me metí aquí porque vi que ya había... Y no, muchas gracias, muchas gracias. Ajá, y luego viene esta pregunta de Milton Alejandro, que dice, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda como jóvenes para estar mejor informados? Pues bueno, qué bonito tener a personas como Laura y Yolanda ahorita aquí, que pues realmente pues están muy, muy interesadas y preocupadas pues por esta realidad que les digo se nos vuelve cotidiana, porque todos traemos litio en las manos, ¿no? Traemos oro, traemos plata, cobre, todos estos 200 minerales los traemos en las manos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, finalmente, pues a lo mejor diálogos como este que estamos teniendo, ustedes realmente, yo soy profesora también de la Universidad Autónoma Metropolitana, y pues siempre es un diálogo, ¿no? Ustedes saben muchísimo y pues es un diálogo permanente. Entonces, ¿cómo aprender? Pues con esta comunidad de conocimiento que se va gestando siempre en espacios como este, con sus maestros, con sus maestras, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Laura, no sé si tú estás de acuerdo que siga leyendo las preguntas del chat y las vaya contestando. Ajá, ¿sí? Sí, está bien. Bueno,
Esa pregunta de Milton Alejandro me gustó mucho porque pues, realmente pues, es la comunidad de conocimiento lo que nos ayuda a aprender, ¿no? Luego nos pregunta Carla, ¿qué nos queda hacer como integrantes de la sociedad para evitar la explotación desmedida? Pues bueno, primero, muy bien esta pregunta para informarnos, ¿no? Primero informarnos de qué está pasando. Por ejemplo, esto de la minería marina, pues para nosotros ha sido algo que nunca pensamos que se iba a avanzar hacia el mar, ¿no? Nunca pensamos pues que bastaba con el espacio terrestre para extraer los minerales y bueno, cuando nos enteramos que ya era una realidad y que México era uno de los primeros países que entraba a este avance, pues nos sorprendió mucho, ¿no? Entonces, pues primero estar informados para evitar justo esta explotación desmedida e ir conociendo cuáles son los avances en términos de estos espacios, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Además de la comunidad de conocimiento, pues irse documentando y bueno, ahora tenemos muchos espacios donde nosotros podemos encontrar información en las redes sociales, ¿no? A mí todavía me tocó estudiar en la época de las cavernas, ¿no? Que tenía que ir pues si quería algo de INEGI, tenía que ir a INEGI, si quería algo del Banco de México, tenía que ir al Banco de México. Sí, ahora pues todo lo conseguimos a través de las redes y eso se nos ha facilitado. Eso me parece que es muy importante. Luego, una pregunta, los minerales que se obtengan de Dolores Hidalgo, ¿cuál lugar es a donde se exportarían? Bueno, esa pregunta es extraordinaria, no sé, extraordinario, no sé quién la haga, dice MGARC. Bueno, justo esa es la pregunta, ¿no? Si nosotros analizamos a dónde se va el oro, la plata y el cobre de este país, el 80% se va de oro y plata a Estados Unidos y el 80% también, 70 y tantos, se va a China de cobre. Entonces, pues se estará extrayendo para estos destinos, ¿no? Entonces es una pregunta fundamental. Luego nos dice Alejandro, Milton otra vez, muchas gracias. ¿Qué consecuencias traerá la mina en la ciudad de Dolores Hidalgo hacia sus habitantes? Pues esto que ya ahora denunciando desde hace 2 años el movimiento, ¿no? En la que están ustedes inmersas, me parece que es, por ejemplo, una minería a cielo abierto, pues va a dañar de una manera importante el medio ambiente y bueno, y en ese medio ambiente, pues al hombre y a las mujeres, a los seres vivos que están a su alrededor, inevitablemente, ¿no? O sea, la minería, como se está planteando a cielo abierto, con las experiencias que hemos tenido en otros territorios donde hay prácticamente solo minería a cielo abierto, pues vemos la devastación ambiental, el uso y contaminación del cianuro, pues también de los mantos freáticos, accidentes también mineros que hemos visto en otros espacios por esta minería. Entonces, pues sí, no, aquí este espacio no quedará exento de esto, ¿no? La siguiente de Marta. ¿Cuáles son las consecuencias de la explotación minera? Pues hay muchas. REMA, Red Mexicana de Afectados por la Minería, documenta 15,000 conflictos ambientales de muchas índoles, ¿no? De las daños a los territorios, a las zonas forestales, a los mantos freáticos, a los ríos, a las selvas, a los bosques, pero también hacia arriba, emisiones que se van generando. O sea, hay muchas consecuencias que pueden traer este tipo de explotación minera. Ustedes me dicen si voy bien, Laura y Yolanda y compañeros y compañeras. ¿Sí? Muy bien, sí. Luego, Brandon Emanuel nos dice, ¿existe un salto a los derechos humanos al afectarse la mina en Dolores Hidalgo? Por ejemplo, en un futuro puede ser posible desalojar una parte de la población que habite yo creo que cerca el área de influencia del proyecto minero. Bueno, esa es también una pregunta que hay que hacerse. Acuérdense, en este país la ley minera dice que la actividad minera es de utilidad pública. Esto significa que tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad y sobre cualquier otra forma en la que se disponga el terreno. Es decir, si hay un lugar donde hay minerales y hay siembra de, ¿qué les gusta? Una milpa,
o siembra de maíz o de lo que haya, por el concepto de utilidad pública, la minera puede llegar y apoderarse del territorio y dejarse de producir lo que se produce ahí y empezar a explotar, ¿no? Entonces, sí, la ley minera contempla incluso el desalojo de las comunidades por utilidad pública y si esto lo tiene que hacer la minera, lo va a hacer porque así lo ha hecho en otros espacios, ¿no? Entonces, esa es una gran preocupación e insisto, la ley así lo permite. El artículo 6 de la ley minera habla de la utilidad pública y el artículo 19 habla de la posibilidad de que las empresas mineras pues realmente se apropien de todo el territorio que les sea necesario, ¿no? Entonces, esa es una situación, es una pregunta extraordinaria la que hace Brandon Emanuel, porque eso ha ocurrido en otros espacios, ¿no? Dentro de estos 15,000 conflictos que les digo que REMA documenta, pues estos pues están los desplazamientos, los desalojos, bueno, eso es, digamos, lo primero. Si analizamos lo que ha pasado en Guerrero, pues bueno, hasta los cárteles de la droga, cuando ven que es un negocio atractivo, pues se meten también en eso, ¿no? Entonces puede aumentar la violencia, también es una realidad que se está viviendo en Michoacán, también se vivió, ¿no? De manera intensa, incluso pues grandes denuncias que hubo de cómo llegaban las empresas, perdón, los grupos del narco se llevaban completa las tierras y las exportaban a China para separar los minerales, ¿no? Pero era el narco el que estaba controlando ahí. Entonces puede tener un impacto brutal desde desalojos, desplazamientos, pero también el arribo del crimen organizado. Eso puede pasar. Lo que dice Roberto, ¿qué impacto ambiental tendrá la explotación en los mares? Bueno, justo ahí haciendo estudios, pero los impactos pueden ser devastadores porque el mar controla toda la temperatura del mundo. Entonces, imagínense si ya tenemos un sobrecalentamiento mundial, que estamos en una crisis civilizatoria por esta situación y nos pone en cuestión como planeta, crisis ambiental, pues si se empiezan a explotar los mares, pues va a ser una situación de gran devastación, ¿no? Eso es una situación, eso es un riesgo. ¿Cuál será, Juan Carlos dice, cuál será el control para que esto no se vuelva una sobreexplotación? Pues bueno, una situación que hemos estado planteando que urge una reforma de la ley minera, ¿no? En este país. Fue una de las reformas que se hizo, que avanzó muchísimo a nivel mundial porque realmente pues se gestaron paraísos mineros en el sentido de que las mineras prácticamente no pagan nada, pueden tener las concesiones por un siglo, por 100 años, ¿no? Y otra cuestión es que no tienen límite, ellos pueden tener todo lo que, o hasta antes de que llegara este gobierno actual, podían tener todo lo que ellos quisieran por el concepto de utilidad pública, ¿no? O sea, en todos los espacios donde hay minerales, por utilidad pública se les puede expropiar, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, es como si en sus casas se encuentran minerales, pues les pueden decir los empresarios mineros, pues aquí hay minerales y pues te tienes que ir porque es por una cuestión de utilidad pública, ¿no? Entonces esa es una realidad, se tiene que modificar la ley minera. Y esta pregunta que hace Alexis Giovanni, al realizar las extracciones de los minerales, ¿se realizarán prácticas amigables con el medio ambiente para compensar el daño que se hace? Pues bueno, por lo general no, ¿no? Por lo general somos el país número 1 en América Latina con la mayor conflictividad minera, justo porque no ha habido prácticas amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, también son datos que tenemos a nivel de América Latina, ocupamos la nación número 1 y pues es impactante hacer los recorridos por el país y ver todas las devastaciones que ha habido. Y esta pregunta que nos hace también Carmen Montserrat, ¿cómo se extraen los minerales de las minas terrestres? Bueno, esa pregunta no sé si se refiere al tipo de minería subterránea, porque hay varias formas, ¿no? Una es la minería subterránea, que es la minería clásica que conocemos en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Donde se dan los grandes socavones o los socavones y los mineros se introducen a las minas y pues se usan algunos pico, pala, explosivos también. Y otra es la minería
el avión que está proponiendo ahora en Guanajuato y que ya también ha sido una práctica en otros espacios, ¿no? Y que pues ahí primero tienen que llegar a dinar. Si es un cerro, por ejemplo, que es muy común que hagan las mineras, lo desmontan, lo dinamitan y ya tienen entrada directa a las vetas de los minerales, ¿no? Pero imagínense, todo implica la formación de un cerro históricamente por miles de millones de años, pues llega una minera y de un día a otro lo puede desmontar y dinamitar y ya entrar siendo como una especie de una tina profunda, ¿no? Hacia abajo, fundamental principalmente. Y bueno, y está la otra parte de la explotación de los fondos oceánicos, que hay varias formas que se están planteando. Una son con estas grandes aspiradoras y otra es realmente ir también arrancando de los fondos marinos los espacios donde estén los minerales, ¿no? Eso es algunos videos que hemos visto de la extracción, pues son realmente impresionantes en los fondos marinos. Realmente tienen que arrancar los minerales así literalmente. Otros se aspiran, depende del tipo. Les digo que hay 3 tipos de minerales o de formas como se presentan en el fondo del mar. Luego, Juan Carlos, ¿cuál será el control para que esto no se vuelva una... Ah, no, eso ya leímos también la de Giovanni. Y la última de Carmen es cómo se extraen los minerales de las minas terrestres. Ah, no, esa ya la habíamos leído, ¿no? Sí. Bueno, pues oigan, qué barbaridad, qué preguntas tan interesantes y tantas preguntas. Muchísimas gracias. Casi me sentí como el día que me hicieron mi examen de grado y que fueron así muy buenas preguntas. Así es que muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Sí. Pues, Sí. Gracias a ti por contestarlas, Violeta. Sí, espero no haber generado más dudas, ¿no? Sé que es un tema que de repente uno dice, pues está muy ajeno a mí, pero les digo no, porque el celular aquí traemos el litio y los 200 minerales, y en la computadora en la que a lo mejor está conformada también, pues no por 200 minerales, sino por más y por una cantidad pues intensa de algunos de ellos, ¿no? Y bueno, los autos eléctricos que se proponen como el futuro de la humanidad para salvar el planeta de las emisiones de CO2, pues estarán constituidos por una inmensa mayoría de minerales, ¿no? Entonces, no nos son tan ajenos. ¿Alguno de ustedes ha ido al dentista alguna vez en la vida? Sí, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que se usa ahí en el dentista son minerales, ¿no? Entonces, bueno, finalmente vivimos una vida repleta y llena de minerales, pero aquí tenemos que ver cómo y dónde se van a extraer, ¿no? O sea, en qué territorios, en dónde no hay, pues, y también las formas de consumo que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que pues tener un celular que te pueda durar unos 7, 8, 10 años, pues es suficiente, pero hay quien me dice, no, cada 4 meses hay que cambiarlo, ¿no? O cada 2 meses. Yo digo, pues si te puede durar unos 10, 15 años, pues, pero claro, para el capital, acuérdense, estamos inmersos en el capital, pues no es negocio, se tiene que estar vendiendo y comprando mercancías y sobre todo generando necesidades. Estén comprando el iPhone 1 y creo que ya vamos en el iPhone 10,000, ¿no? Entonces, y pues estos videos que nos muestran cómo cuando salimos de nuestra casa y vamos a comprar un iPhone, cuando regresamos vamos a comprar el iPhone 10 y cuando regresamos ya está el 50, ¿no? El iPhone 50. Entonces, pues realmente, pues es una carrera intensa, llena, digámoslo, de minerales, porque todas las mercancías o una gran cantidad de ellas traen minerales. Y bueno, pues también la idea es que vayamos haciendo conciencia del consumo que estamos haciendo como sociedad y ver lo que nos están ofreciendo también, ¿no? Sí, efectivamente es lo que estaba yo pensando, porque somos parte también, sin saberlo y sin quererlo, por el consumo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Que ni siquiera nos imaginábamos esto con lo que nos comentabas ahorita, Violeta. Y por eso es tan importante la información, lo que debemos de conocer. Yo tengo una pregunta, Violeta, sobre esto que comentabas del inicio de esta minería en el mar. Esta empresa, no entendí muy bien, que está demandando por esta mina, sí tiene, sí puede fructificar esta demanda para el país, para el territorio. Sí, claro, es una empresa estadounidense que se dedica a buscar tesoros en el mar
y Odyssey Marine Exploration, y está demandando al Estado mexicano por varios miles de millones de dólares, y realmente sí puede fructificar, o sea, sí puede tener éxito la empresa, y pues tendría que iniciar la explotación minera en los fondos oceánicos, ¿no? Entonces, por eso decimos que qué gran preocupación que durante el gobierno de Calderón se haya entregado la primera minera en el mar, cuando pues todo lo que se tenía que haber hecho era declarar el principio precautorio y decir no, no podemos entregar estos porque no tenemos experiencias previas, ¿no? Sí, sí. Y pues realmente, como nos comentabas, o sea, aquí una de las cosas que va a poder, digamos, a frenar un poco, ayudar, pues es sobre la situación, ¿no? Porque gran parte de este problema minero, pues se va está desde 1992 con la ley minera, ¿no? Porque pues realmente pues fue diseñada para favorecer el capital extranjero y nacional. Por supuesto que en detrimento de los derechos de los mexicanos y principios económicos, en fin. Entonces, pues es algo que deberíamos bien de enterarnos y de mirar, ¿verdad? Sobre esta ley minera, la importancia que tiene. Así es, Yolanda. Esto que dices es muy real. Se da la reforma al artículo 27 constitucional en 1992. Yo creo que la inmensa mayoría de los jóvenes y jóvenes que veo aquí no habían nacido, o si no habían nacido, los veo muy, muy jovencitos y jovencitas. Y bueno, en ese año 1992 se reforma el artículo 27, que cancelaba el reparto agrario a nivel nacional y posibilitaba la compra y venta del ejido, de la propiedad social, ¿no? No de la comunidad agraria, sino del ejido, y creaba 3 leyes que son reglamentarias: la ley agraria, la ley minera y la ley de aguas nacionales, que ha posibilitado que hoy esta empresa canadiense de Argonaut Gold tenga las concesiones mineras, las concesiones de agua también, ¿no? Entonces, fíjense, es una situación ahí que se liga con la ley también de aguas nacionales, ¿no? Uh-huh. Así es, Yolanda. Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Pues, bueno, no sé si hubiera otra pregunta, porque me voy a tener que desconectar aquí. Ya no les cuento, sí. Estamos aquí, ya les platiqué en el Zócalo, y es una avalancha inmensa de gente la que está entrando. Y bueno, nosotros vamos a transmitir Sí. un espacio en alto, y no pensamos que no iba a haber conexión. Donde va a haber conexión, vamos a tener que hacer la transmisión de otra manera. Ahí estábamos sufriendo, pero bueno, me voy a tener que desconectar. Ok, pues no sé si creo que Sí. Roberto querías hacer un comentario rápido. No sé si tengas el tiempo, Violeta. Sí, claro, adelante. Sí. Ok, Roberto. Sí, hola, buenas tardes. Pues un poco me gustaría como llevar al ámbito local de qué significa tener una mina a 20 kilómetros de San Miguel Allende, a 13 kilómetros de Dolores Hidalgo. Para esto, en el chat puse la liga de un seminario que hubo recientemente sobre aspectos concretos, específicos, de en qué situación se está manejando este proyecto de la mina a cielo abierto en Dolores Hidalgo. Y bueno, sí quiero hacer una pregunta a Violeta, en términos de que si ve uno el mapa con tantas concesiones, si presta uno atención rápida a lo que es la ley minera y que puede determinar, que puede sobreponerse, que puede supeditar cualquier otra actividad a lo que la ley establece, de repente se siente uno abrumado, pues entonces no hay nada que hacer. Es como aceptar que es una realidad impuesta y que nos tenemos que ajustar. Quiero preguntar en concreto qué condiciones tendrían que reunirse en términos legales, en términos de aprobaciones, para que esta mina a cielo abierto pudiera autorizarse y pudiera entrar a efectos en Dolores Hidalgo. ¿Qué condiciones tendrían que
quedarse y cómo podrían interrumpirse, tal vez lo más importante que sería, por ejemplo, el cambio de uso de suelo del municipio, en fin, ¿qué se puede hacer para contrarrestar toda esta avalancha, toda esta fuerza pues desmedida, ¿no? Sí, buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, hay una situación que tenemos que comentar, que cuando inició el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él declaró, e incluso está en el Plan Nacional de Desarrollo, que no se iba a afectar ningún contrato y ninguna de las concesiones que ya se habían entregado previo al inicio del gobierno actual, ¿no? Ese es un problema, es decir, las 24,000 concesiones vigentes y las 16 millones de hectáreas que tenemos a nivel nacional, esas no se puede realmente hacer nada porque fue un compromiso que se estableció por parte del gobierno federal. Esa es una situación, ¿no? Es decir, cuando se le ha planteado de que hay que cancelar las concesiones, él pues inmediatamente remite a que fue un compromiso de campaña y fue un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces no se puede hacer nada al respecto. Y como bien dice, pareciera una avalancha, pues sí, es cierto, llevamos 30 años con este avance de los territorios y bueno, por primera vez un gobierno dice no voy a entregar más concesiones y eso ya lo vemos como una gran victoria, ¿no? Eso. Ahora, en términos ya en particular de esta minera de Dolores Hidalgo, que yo creo que valdrá la pena comentar que la solicitud pues se hizo previa a este gobierno, ¿no? Previo a este gobierno de la Cuarta Transformación y por eso pues ahora está teniendo la posibilidad de iniciar, porque ya se había hecho previamente, ¿no? No es algo que le corresponda exclusivamente a esta administración, pero también, ¿no? También tiene su responsabilidad y me parece que uno de los elementos fundamentales es que tendríamos nosotros, ¿no? Que pedir que no se apruebe esta segunda manifestación de impacto ambiental y que no se apruebe en este discurso de Sembrando Vida el cambio de uso de suelo forestal al cambio de uso de suelo que permita una minera, además de que va a generar una gran devastación como es la minería a cielo abierto, ¿no? Entonces, eso me parece que sería importantísimo de lo cierto. Primero, exigir al gobierno federal, aquí en particular a SEMARNAT, pero también como me compartían la pasada ustedes, los compañeros y compañeras del movimiento, que se está en Dolores Hidalgo, ¿no? Y en la cuenca, de cómo finalmente el municipio también tiene que expresar de que no va a permitir el cambio de uso de suelo, ¿no? Y el gobierno, el gobernador del estado también tendría que estarse manifestando en torno a que no va a permitir que haya una minería de este tipo, que se ha hecho la minería subterránea históricamente y cómo ahí finalmente se pretende un tipo de minería que ya sabemos por otras experiencias que es altamente contaminante, ¿no? Entonces, ahí la Semarnat, el gobierno del estado, el gobierno municipal, y no solo ellos, la Secretaría de Economía tendría que manifestarse también en contra, aunque ya está la concesión. Oigan, esta fue nueva concesión, aunque ya se había solicitado previamente al gobierno, pero es una nueva concesión o una minera que va a empezar su explotación. Entonces también tendría que haber un pronunciamiento, ¿no? Entonces, pues me parece que hay varias formas todavía de que esto se puede detener, ¿no? Y pues algo que platicábamos en la mañana, pues el gobierno, uno de sus principales proyectos es sembrar vida, ¿no? Sembrando vida, y cómo se va a hacer el cambio de uso forestal pues a una minera con estas características que, insisto, por eso me enfoqué en esto de a dónde se exporta el oro, la plata y el cobre, pues a Estados Unidos y a China, ¿no? Entonces vamos a seguir repitiendo el patrón de ahora en Dolores Hidalgo, de esta minería a cielo abierto, pues extraer los minerales para enviarlos a esta otra nación, ¿no? No sé si Roberto contesté o realmente no estoy contestando y estoy, como dice Roberto. Lo que quería es que nos manifestaras que pues hay esperanzas de que no Claro. Es determinante, de que mucho es exigir a las autoridades
tener muy claros los procedimientos y ver de qué forma se puede atajar todo esto, ¿no? Claro, y hay que hacérselo ver al presidente, ¿no? Eso es importantísimo, hay que llevárselo y que vea el conflicto, porque la semana pasada declaró que ya no había ningún conflicto por la minería en este país, ¿no? Entonces, afortunadamente fue a Guanajuato también la semana pasada y pues le dijo un reportero, un periodista, pues sí hay conflictos, ¿no? Aquí hay conflictos y bueno, y aquí están por iniciar más. Entonces hay que ponérselos, ¿no? Hay que ponérselos y también tiene que ser una decisión política también esto, ¿no? Me parece que ha habido sensibilidad, lo veo en términos de lo del litio, de los minerales estratégicos, y ha habido sensibilidad y pues esto de Guanajuato no tiene por qué no estar en esta sensibilidad que ha tenido el presidente, ¿no? Claro, sí, y abordando esta situación, les hemos dado la información, chicos de UTSMA, sobre la situación de esta minera y en lo que podemos contribuir todos es en esta recolección de firmas que estamos haciendo. Entonces, los invitamos abiertamente a que puedan firmar estas hojas en contra de esta minería a cielo abierto. Y están ahí en UTSMA, en la oficina, pueden acercarse con Nayeli, la coordinadora, su maestra, para que puedan apoyarnos en ese sentido y también pueden llevar, sé que muchos de ustedes, chicos, vienen de comunidades, tanto de aquí de San Miguel como de Dolores y otros municipios. Esa sería una gran aportación, algo que comentaba alguien, ¿no? En el chat. ¿Qué podemos hacer? En la medida de nuestras posibilidades, aunque sea esta pequeña contribución con la firma estamos diciendo, no estamos de acuerdo en que esto pase en nuestro territorio, ¿no? Entonces, esa sería una parte importante y los invitamos. Pues no sé si tienen alguna pregunta, compañeros y chicos, si no, pues la maestra Violeta tiene ya que retirarse por el compromiso que tiene, ¿verdad? De lo que continúa ahorita dentro de su trabajo periodístico. Yo me disculpo, en verdad, y no pensamos, en verdad que pensamos que podemos transmitir desde ahí. Ahorita ya me están esperando allá, me tengo que regresar corriendo y bueno, sí. nos dijeron, nos aseguraron que no íbamos a tener ningún problema y sí tuve todos los problemas y yo dije, no puedo quedar mal con Yolanda y con Laura y bueno, mucho gusto de conocer a Roberto y bueno, pues y con los y las compañeras aquí. Entonces, pues claro, me tengo que desconectar y cualquier cosa estamos en comunicación y claro, pues vamos a seguir en contacto, Yolanda. Claro que sí, Violeta, muchísimas gracias a nombre de todos los que estamos aquí. Gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Gracias. Luego. Sí. Bueno, buenas tardes, chicos y chicas, todos los que están. Les damos muchas gracias por estar aquí en estos encuentros. Sí, seguiremos con nuestros seminarios ya el próximo año, porque ustedes pues ya van casi de salida, van a empezar tiempo de vacaciones. Les agradecemos mucho su atención, su participación. No saben lo importante que es para nosotros su participación, ver su rostro, ver su interés, sus preguntas, o sea, esa inquietud que tienen, ¿no? Entonces, pues, estaremos nuevamente en contacto con ustedes a través de su maestra, de Nayeli, y para irles informando los siguientes seminarios. Nos gustaría mucho su participación. Tienen el contacto de nosotros, de qué temas les gustaría a ustedes conocer más, adentrarse. Como nos comentaba Violeta, lo primero que tenemos que hacer nosotros, toda la ciudadanía, es participar, es informarnos qué es lo que pasa, cómo podemos contribuir. Entonces, pues esto está abierto, el tema que les interese, estamos aquí a sus órdenes para investigar y para invitar a personas así como Violeta y los demás ponentes que hemos tenido muy interesantes y juntos aprender todos y pues contribuir con nuestra arenita, ¿no? Con nuestra parte para de verdad poder hacer los cambios dentro de lo que podamos en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Les agradecemos muchísimo a nombre de Educación Colaborativa del Centro para la Justicia Global y pues nos veremos pronto, que tengan unas felices fiestas, cuídense mucho y pues estamos en contacto y muchas gracias, chicos y chicas. No sé si mis compañeros Roberto y Laura quieren agregar algo. Pues nada más desearles a todos unas felices vacaciones, a todas,
y pues unas felices fiestas, pero sí cuidarnos todos muchísimo porque no queremos que nos encierren otra vez. Pues igualmente desearles las mayores felicidades que tienen derecho, y pues sin perder de vista que pues también las preocupaciones y las obligaciones no cesan, pero bueno, dar prioridades, ¿no? A disfrutar este periodo de descanso. Felicidades. Sí. Muchas gracias, chicos, nuevamente. Muy buenas tardes y un abrazo para todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias.